Ya, chiquillos. Volvemos. Nos vamos a pasar, ¿cierto? A una materia que es bastante entretenida, que tiene harto contenido, pero tenemos que revisarla de forma no casi obligatoria, pero sí es importante saberla. ¿Ya? Déjame ver si estoy grabando. Así estamos grabando. Muy bien, principales patologías de tobillo y pie. Ya vamos a dividir estas clases. Tenemos principales patologías de tobillo y pie, parte uno y parte 2. Y después tenemos una introducción a órtesis y prótesis del pie, parte uno, parte 2 y parte 3. Es larga. Nos queda ahí un resto. Así que vamos a empezar. ¿Ya? Vamos a darle nomás con esto. Entonces tenemos principales patologías del pie y nos vamos a geolocalizar o los vamos a localizar principalmente en la zona del antepié. ¿Ya? Generalmente las principales patologías de pie son bien comunes, son bien conocidas, pero hay algunas que son medias difíciles el nombre, pero vamos a tratar de revisar las más comunes y las que más podrían llegar a ver ustedes en su quehacer, ¿ya? Entonces las vamos a clasificar según su zona, antepié, medio pie y retropié, ¿ya? Algunas patologías asociadas al antepié: alux valgo, alux varo, quinto varo, alteraciones falángicas, metatarsalgia, neuroma de Morton, enfermedad de Friberg, pie reumático. ¿Ya? Esas son como las más comunes, no hay más. Y vamos a comenzar con el alux valgo, ¿ya? Enfermedad recontra, ultra mega conocida y hablada en nuestras clases, ¿ya? Creo que desde el primero o segundo semana, es cierto, la empezamos allá a visitar de forma más sistemática, ¿cierto? Es una enfermedad que afecta a bastantes personas. Muchas personas si bien son sintomáticas, no presentan dolor en su sintomatología, los cuales permite vivir de forma muy normal, ¿ya? Entonces, Alux valgo, conocido coloquialmente como Juanete, ¿ya? De nuevo, Alux valgo entre nosotros, ¿cierto? Alux valgo con su paciente si lo quiere, pero está permitido ahí en la relación paciente-profesional que le puede decir Juanete, ¿ya? Generalmente se escribe como una protuberancia, ¿cierto? A un lado del dedo gordo o del dedo o del primer ortejo, ¿ya? Pero un Juanete es más que eso, ¿ya? La protuberancia visible va en realidad a reflejar algunos cambios en el marco óseo de la parte frontal del pie, ¿ya? Esa protuberancia que se ve en la parte interna del pie va a demostrar algunos cambios en la biomecánica, ¿ya? Y en la estructura ósea del pie, ¿ya? Cuando hay una lux valgo, el dedo gordo o el primer ortejo se va a apoyar sobre el segundo dedo en vez de apuntar hacia adelante, y esto va a desalinear los huesos produciendo una protuberancia llamada Juanete o alux valgo. Es un padecimiento progresivo, ¿cierto? Se comienza de a poco y va progresando con respecto a uno va cumpliendo edad, ¿cierto? O va ocupando de forma más intensa el pie. Se inicia con la inclinación, ¿cierto? Del dedo, que a través de los años va modificando gradualmente el ángulo. Ya el primer metatarsiano, ¿cierto? Se va inclinando, se va inclinando, se va inclinando, se va inclinando cada vez más hacia adentro, ¿cierto? Porque esto va hacia adentro, hasta generar esta protuberancia que está acá, ¿ya? Los síntomas del hallux valgus van a aparecer generalmente en la etapa más avanzada. Perdón. Sin embargo, algunas personas nunca van a sufrir del síntoma alguno. Ya esto me refería con el dolor. Pueden que lo tengan, pero no van a presentar ningún tipo de dolor. ¿Ya? Es muy probable. Las causas. Y acá vamos a mostrar una controversia, ¿ya? Porque hay autores que defienden que el Alex Valgo es hereditario, otros que no, otros que es un defecto de la estructura, otros que es una mala utilización del marco óseo, ¿cierto? Hay mucha discusión. La discusión siempre es buena porque nos ayuda a poder llegar así como a un entendimiento un poco más
más acabados y más complementarios. Podemos tomar desde varios puntos de vista y así armando nuestra propia opinión, ¿ya? Siempre basada en evidencia, ¿ya? Entonces, dicen que acá hay un enunciado que es bastante bueno, que dice que son causados por defecto hereditario en la estructura mecánica del pie. Si bien es cierto, el juanete en sí mismo, esa protuberancia, no es que se herede, sino que él es un defecto hereditario en la estructura. ¿Ya? Eso es lo que se hereda. Una condición, por ejemplo, de hiperlaxitud, ¿cierto? Una condición mecánica del pie, por ejemplo, un pie con un empeine un poquito más bajo, un arco descendido. Perdón. Todo eso podría provocar, ¿cierto? De forma hereditaria, una lux valgo, ¿ya? Pero lo que sí todos están de acuerdo y no hay mucha discusión es que el uso de un calzado que apriete los dedos no es la causa principal de la formación del alux valgo. Sin embargo, usted podría no tener alux valgo, ¿ya? Usar cierto un calzado inapropiado y puede presentar esta enfermedad, ¿ya? De eso están todos de acuerdo. Diagnóstico, se identifica fácilmente, ¿ya? Ya que es posible ver la protuberancia en la base del dedo del primer ortejo, ¿cierto? Sin embargo, para diagnosticar el trastorno de forma exacta y medible y ver qué tan graduado lo tiene el médico especialista de pie o tobillo, se toma una radiografía para determinar el grado de deformidad y evaluar los cambios ocurridos. Generalmente el juanete no sana solo y generalmente va a empeorar. Es una enfermedad de carácter progresiva, como lo habíamos dicho, ¿ya? eh, si es que no se trata, va a ir empeorando, ¿ya? No todos los casos van a ser iguales, ya no hay que generalizar en esto porque algunos alux valgus empeoran con mayor rapidez que otros y hay veces que el cirujano hasta deciden no someter a cirugía, ¿cierto? Esos alux valgus. Oh, perdón. Entonces, generalmente es mucho más abordable en una primera instancia y en una edad temprana por corrección ortésica, ¿cierto? Y tratamiento, no alternativo, pero tratamiento conservador, no quirúrgico. Más que decirle del Alux Valgo, creo que ustedes ya lo conocen bastante, esta desalineación, ¿cierto? Del primer metatarsiano. Eh, obviamente, Profe, una consulta. claro. Aquí Nicole, con respecto al Alux Valgus, dice que cada vez va empeorando más en el tiempo. Ujú. Si este Alux Valgus llega, tengo un pariente que lo tiene y es bastante prominente y por ende ningún calzado ya le entra. Y si quiere colocarse zapatilla y es un hombre y es bastante alto, por lo tanto generalmente usa calzado deportivo o calzado con punte fierro para la seguridad en la construcción, ¿ya? Entonces, no le entran los zapatos, ningún tipo de zapato es muy difícil. En esta condición, cuando ya es muy extremo, se requiere una cirugía. Sí, ya cuando... espera un ratito. Ya. Ya, ahora sí. Ya, si bien es cierto, y le voy a dar así como el enfoque bien kinésico de la problemática, em, en última instancia se busca la solución quirúrgica, en última instancia, ¿ya? Así que, lamentablemente, y lo voy a hacer así bien sin miedo a lo que les puedo decir, lamentablemente en Chile no tenemos mucha educación podológica, ¿ya? O de pies. ¿A qué me refiero con esto? En que, por ejemplo, si usted va a Estados Unidos o va a algún país que tenga, por ejemplo, institutos del pie o institutos biomecánicos del pie, se va a dar cuenta que mediante las películas, ¿cierto? Mediante noticias, se va a dar cuenta que muchas personas solamente para estar en la oficina sentados ocupan, o en este caso oficinistas, ocupan tacos para estar en la oficina sentados, pero a la hora que tienen que trabajar, caminar, andar, ¿cierto? Ellos se ponen unas zapatillas, ¿ya? Zapatillas que son en extremo cómodas, ¿ya? Ellos también hay una línea de calzados que son específicamente
calzados que ayudan, ¿cierto? O que se amoldan a los pies con Alux Valgo, ¿ya? Eso en Chile lamentablemente todavía no lo tenemos. Yo creo que si uno de ustedes, ¿cierto? Se enfoca en esto, podría abordar un mercado que es bastante, que no está para nada explotado, ¿ya? Para nada explotado y le iría muy bien con respecto a eso. Em, claro, lo que decía ahí Nicole, en Chile lo único que le estaría quedando sería una cirugía, ¿ya? Una cirugía que, miren, yo he tenido muchas entrevistas con pacientes en donde dicen que se operó y fue como lo mejor que le pasó en el mundo porque nunca más sufrió de eso. He tenido otros pacientes que se operó, que fue lo peor que le pasó en el mundo, mucho dolor, que se acuesta con dolor, despierta con dolor, y así. Son variados los pacientes que he entrevistado, ¿cierto? Y cada uno diferente. Obviamente va a tener que tener mucho en cuenta qué podólogo o qué ortopedista se la está haciendo. No se puede llegar y hacer con cualquier traumatólogo, ¿cierto? Idealmente que tenga experiencia en el área. Idealmente que tenga referencias de ese tratamiento quirúrgico al cual se va a ver sometido, porque de lo contrario puede ser algo así como muy negativo, ¿ya? Y algo que impacta en la productividad, ¿cierto? Algo que impacta en la actividad diaria, ¿cierto? Si nuestros pies no ¿La son... recuperación es lenta después de la cirugía, profesor? La recuperación es un poquito lenta, pero tampoco es que sea eterna, ¿ya? Te dejan, yo he escuchado varios que lo dejan con, sí, también con una plantilla para la corrección posterior por 6 meses. Y he escuchado hasta por 2 años unas plantillas, ¿ya? Entonces, sí, lamentablemente acá en Chile está como bien un poco investigado ese asunto aún. Y claro, la única, o lo que le estaría quedando, ¿cierto?, es explorar alguna opción ahí quirúrgica. Profe, ¿quedan con un fierrito puesto después de la operación para la corrección del hueso o no en todos los casos es así? No en todos los casos es así. Ya, ya, El caso de una guía, ay, se me olvidó el nombre. Se llama una guía correctora, que es de titanio, en los casos más extremos. Los casos así que están muy acentuados. ¿Por qué? ya, Van a operar y es muy probable que en 2 3 años, si es que no le ponen esa guía, el alus valgo vuelva a aparecer. Entonces, en los ya, casos más profe, extremos se ya. considera una guía, Barra de corrección. una barra de corrección, Ya, una guía correctiva. ¿Ya? ya. Ya, vimos entonces a Lux Valgu. Em, Ahora vamos a ver a Lux Varo. ¿Ya? Ya lo vimos esto, también de forma bastante rápida. Pero es lo contrario al Alux Valgo. ¿Ya? El Alux Varo es contrario al Alux Valgo, eso no se vayan a confundir. Es la desviación de la articulación del dedo del primer ortejo hacia adentro. ¿Y se acuerdan de esta clasificación? La clasificación de Rosboom. Ya. Esto tiene que ver con el Alux Varo. O el Alux Varus. ¿Ya? Juanete, Alux Valgo, Alux Varo, Rosboom. ¿Ya? Qué tan rotados están nuestros huesos sesamoideos, ¿cierto? O subluxados con respecto al metatarsiano, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Encontramos 4 configuraciones, una normal, una de segundo grado que también era funcional y una de tercer y cuarto grado que era patológica, que estaba asociada, ¿cierto? A un metatarso varo, perdón. Y el metatarso varo es la inclinación, ¿cierto? Del metatarso hacia la base del metatarso está inclinada hacia afuera, ¿ya? En el alux valgo está inclinada hacia adentro, en el alux varo está inclinada hacia afuera, ¿ya? Y esto sí que te produce mucha incomodidad. Obviamente el alux varo es mucho más infrecuente que el alux valgo. Muchísimo más infrecuente. Vamos ahora a ver el quinto varo, ¿ya? O juanete desastre también conocido, que es una deformidad caracterizada por la hiperextensión, ¿cierto?, de la articulación metatarsofalágica del quinto radio plantar, ¿ya? El cual se desplaza hacia los otros dedos, el clasis interior en ese caso, y el margen lateral o el marco lateral va a presentar una hinchazón molesta, que esta que están viendo acá, que está bien molesta, ¿ya?
que impide caminar, que impide usar zapatos, o hasta impide a veces el uso de ponerse un calcetín, porque se sensibiliza mucho esta parte, ¿cierto? Y queda muy, muy, muy dolorosa y expuesta, ¿ya? En primer lugar, dicen que es la herencia, ¿ya? En segundo lugar, dicen que algunas otras malformaciones como Alux valgo, ¿cierto? Y algunas otras veces podrían ser consecuencias de otras enfermedades que van a afectar el pie, ¿ya? En algunos casos va a aparecer después de un problema neurológico reumático, ¿ya? Alguna parálisis generalizada, ¿cierto? Alguna tetraplegia, alguna artrosis generalizada, ¿ya? Alguna enfermedad reumática inflamatoria también puede aparecer. El uso extendido de calzado inadecuado que ejerce una presión excesiva sobre el margen lateral también puede ser una causa. Y se caracteriza por, si nos vamos acá, ¿cierto? La lateralización, ¿cierto? De la cabeza del quinto metatarsiano. Vamos a dibujar acá, en el pie. La lateralización, ¿cierto? De la cabeza del quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano que debería estar así rectito, ¿cierto? Debería estar acá. En realidad lo estamos viendo así. ¿Ya? Está acá. Lo que va a producir, ¿cierto? Que con el uso del calzado externo, ¿cierto? Nos va, ¿cierto? A desviar el quinto radio plantar hacia adentro. En los casos más extremos, el quinto plantar empieza a rotarse, ¿cierto? Hacia la zona plantar, ¿cierto? Quedando este dedo rotado, ¿ya? Lo que va a producir, ¿cierto? Un menor espacio para los demás radios plantares, el radio plantar de segundo, cuarto y quinto, segundo, tercero y cuarto, perdón, lo cual nos va a disminuir el espacio de cinemático libre y nos va a traer otras consecuencias que vamos a pasar a ver ahora, ¿ya? Entonces, quinto varo, algunos en primer lugar puede estar producido por la herencia, otras pueden ser causas que son enfermedades que afectan el pie, como casos neurológicos, parálisis, tetraplegia, ¿cierto? Casos reumáticos, artrosis, artritis infecciosa, ¿ya? Y el uso extendido de calzados inadecuado también, ¿ya? Vamos a ver ahora, como vimos quinto varo, vamos a ver alteraciones del segundo, tercer y cuarto, ¿cierto? Em, Falange, ¿ya? Más conocido como los dedos en garra, mazo o martillo. Ya son famosísimas, ¿cierto? Estas deformidades que se producen en los dedos, ¿ya? Generalmente mucha de la población lo tiene y no tiene idea que lo tiene y no sabe por qué lo tiene, pero hay veces que son medio asintomáticos, causan su curso de la enfermedad sin dolor, ¿cierto? Entonces no lo dejamos ahí nomás, ¿ya? Entonces vamos a analizar en profundidad cada una de ellas, sus causas, ¿cierto? Y sus principales síntomas, ¿ya? Vamos a tener tres tipos de deformidades diferentes, ¿ya? Mazo, martillo y garra. Generalmente, y de forma coloquial, se generalizan todos como en martillo o en garra, ¿ya? Pero en realidad existen estos tres, mazo, martillo y garra, ¿ya? Y cada uno, ¿cierto?, del nombre va a estar correspondido por la función de la articulación que se ve afectada, ¿ya? Vamos a clarificar esto. Entonces vamos a empezar por el más fácil, que es el dedo en mazo, ¿ya? El dedo en mazo, acuérdense, como un martillo o una masa, que es así, ¿sí? ¿Ya? Así. La articulación flexionada es la más próxima a la punta del dedo, o sea, es la articulación interfalángica proximal, ¿ya? Esta que está acá, ¿ya? Articulación interfalángica proximal. Esta articulación se encuentra, ¿cierto? Articularmente, valga la redundancia, en ese estado. ¿Por qué? Puede ser producida por alguna debilidad en los ligamentos, ¿cierto? Por un esguince, por un golpe, lo cual nos va a dar esta deformidad en el pie, ¿ya? El dedo se va a comportar de esa manera. ¿Qué pasa si el dedo está así? Es muy probable que de aquí a muy poco tiempo empiecen a desarrollar algunas enfermedades como eloma, hiperkeratosis, ¿cierto? En todo, ¿cierto? Este sector de acá, ¿ya? Porque si se dan cuenta, el pulpejo, ¿cierto? O el frente de los dedos no está tan preparado, perdón, para recibir presiones como lo son la planta de los pies, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. Muy probable que
un dedo en mazo sea un potencial paciente para ustedes, ¿ya? Dedo en mazo, entonces, la articulación flexionada es la más distal, ¿ya? Ahora, dedo en martillo. La articulación flexionada o la articulación afectada va a ser la interfalángica medial. ¿Y cuál vendría siendo la interfalángica medial? Entre la falange proximal y media. ¿Cuál articulación está afectada? Esta. ¿Qué nos va a producir en la práctica o qué es lo que vamos a ver, ¿cierto? En nuestro paciente, que entre comillas la parte media del dedo va a estar levantada. ¿Por qué? Una lesión ligamentosa, capsular o de sus estructuras o algún componente de su estructura se lesionó, se golpeó, ¿cierto? Y produjo, ¿cierto? Esta flexión de la articulación interfalángica medial. ¿Ya? Así se va a ver. ¿Potencial paciente para ustedes? Claro que sí. ¿Qué se va a producir acá? Elomas, hiperkeratosis, ya se va a producir en todo este sector, eloma, hiperkeratosis, así que es un potencial paciente para ustedes. Entonces cuando usted lo vea va a decir, perfecto, tiene un dedo en martillo. ¿Por qué? Porque tenemos una articulación flexionada acá y es muy probable que si usted revisa y explora bien esta articulación se va a dar cuenta que tiene los medios de unión, ¿cierto? O sus medios estructurales los tiene debilitados en términos cortos los tiene cortados, ¿ya? Por algún accidente, alguna lesión no tratada. Acuérdense, los pies son una de las estructuras que menos nosotros cuidamos, ¿ya? Nos pasa algo, esperamos que se desinflame, tomamos un paracetamol, un diclofenaco y le damos. Generalmente esto va a traer problemas para más adelante, ¿ya? Así que potencialmente un paciente para ustedes también. Y por último, vamos a tener, ¿cierto? El dedo en garra. ¿Y por qué se le llama en garra? Porque generalmente todos los animales, ¿cierto? Todos algunos mamíferos van a presentar la estructura anatómica de esta forma, como garras, ¿ya? En este tipo se produce una hiperextensión, ¿cierto? Y acá no se metan en problemas con esta palabra, de la articulación metatarsofalángica y una flexión de la articulación interfalángica proximal y distal. ¿Qué pasa acá? Tanto como esta están afectadas. ¿Y qué nos va a producir? Una combinación de casi de las dos últimas eh, alteraciones o deformidades que vimos, ¿ya? Y esta es la más común, ¿ya? El famoso dedo en garra. Generalmente se ve en casi todos los pacientes que tuvieron lesiones, perdón, que ocupan un zapato inadecuado. Acá se van a ver dedo en garra, es muy probable que vean una lux valgus, que vean una lux varo, ¿ya? Perdón, una lux valgus y un quinto varo. Es muy probable que aparezcan, estén. ¿Potencial paciente para ustedes? Claro que sí. Mucho trabajo que hacer acá, mucho trabajo que hacer acá, mucho trabajo que hacer acá y a nivel unguial también, ¿ya? Sintomatologías, ¿ya? El síntoma principal de estos tres tipos son su deformación. O sea, usted lo va a ver y va a ver que están deformados. No están alineados como un radio plantar que está apuntando hacia adelante siempre, ¿ya? Cabe la posibilidad que el paciente no perciba, ¿cierto?, la patología y ya que los dedos se desvían lentamente igual, ¿ya? Y no se refleja estéticamente hasta pasar un tiempo cuando ya se sintomatologiza de forma ya más aguda, ¿ya? Hay otras señales que nos pueden alterar de esta deformidad si es que la sufrimos. Una de las más claras es la dureza y callos, ¿ya? Eso va a aparecer sí o sí. El pulpejo de los dedos afectados producidos por el roce excesivo con el calzado también nos va a afectar bastante. Va a haber una inflamación de las articulaciones. En la práctica deportiva va a haber mucho dolor. Y en la zona de la puntera del pie que va a molestar a la hora de realizar actividades de la vida diaria como caminar, ¿cierto? Correr, trotar. Se van a dar cuenta de inmediato, ¿ya? Esa es su sintomatología clásica. Las causas. Hay causas compartidas, pueden ser de origen congénito, ¿cierto? Pueden ser de un uso calzado inadecuado, que vendría siendo ya autogénico. Y lo que más también común es problemas musculares o articulares. Y acá nos vamos a detener, ¿ya?
Una de las causas que puede provocar los dedos en garra, mazo, martillo, ¿cierto? Son los problemas musculares o articulares que producidos en conjunto con los juanetes, con los picados, con los pie planos, con los pie valgos o lesiones que han afectado, ¿cierto? A la forma del hueso que no se tratan, van a producir finalmente este tipo de malformación en los dedos, ¿ya? Y obviamente, un poquito ahí respondiendo lo que estábamos hablando con Nicole, eh, este tipo de calzados son los menos adecuados para las personas que sufren Alux Valgus, ¿ya? Generalmente se les recomienda este tipo de calzado que está acá, ¿ya? Con punta roma. Quizás por eso igual le acomodan los zapatos de seguridad, porque son zapatos que en su parte anterior son bastante anchas, ¿ya? En donde dejan los radios alineados o rectos, ¿ya? A diferencia de estos, ¿ya? Que dejan los radios con casi sin movilidad. Siempre considerar como regla básica, considerar entre la punta de mi dedo más largo, en este caso vendría siendo este muchacho de acá, 1,5 cm con respecto a la punta final del pie. ¿Ya? Regla general. Nunca se compren los zapatos justo. Avancemos. Vamos a ver metatarsalgias. Metatarsalgias. La metatarsalgia es igual que decir dolor de cabeza, ¿ya? Es igual que al decir lumbago. Lo único que estamos diciendo es la zona que nos está doliendo. Pero no estamos diciendo la causa, no estamos diciendo el origen, no estamos diciendo nada, ¿ya? Metatarsalgias. La metatarsalgia es una zona o es una afección que produce dolor e inflamación en la zona central del pie. Específicamente, ¿dónde? Acá. Pap. ¿Ya? En ese sector del pie va a sentir mucho dolor o moderado dolor. ¿Quiénes generalmente la sufren? Nuevamente, las mujeres. ¿Ya? Actividades como correr, saltar van a causar este malestar. Ya también van a existir otras causas como por ejemplo deformidades del pie, zapatos demasiado ajustados nuevamente o zapatos demasiado grandes en este caso. Aunque no suele tratarse de algo grave, la metatarsalgia puede ser muy invalidante, ¿ya? Muy invalidante. Los síntomas de la metatarsalgia pueden comprender un dolor fuerte, continuo o intenso en la zona metatarsal, la parte de la planta, ¿cierto? Justo detrás de los dedos del pie. Dolor, ¿cierto? Que va a empeorar cuando te pones de pie, corres. Deme un momentito que está mi perra ladrando y se escucha muy fuerte. Ya, perdón. Retomo. ¿Cuáles son los síntomas de la metatarsalgia? Un dolor fuerte, ¿cierto? Continuo, generalmente en la zona o de la planta o del dorso. Ya pueden abarcar esos dos lados. ¿Cuál es lo más clásico de esta metatarsalgia? El paciente es así siempre bien específico. Siente que tiene una piedra en el zapato. O siente que tiene una piedra. Ya un dolor muy agudo, muy punzante. Puede llegar hasta el hormigueo, ¿cierto? O pasar a la sintomatología un poco más neurológica. ¿Ya? Profe, Dígame. una consulta aquí, Nicole, nuevamente. Eh, ¿Es una metatarsalgia, se puede sentir en el talón del pie también o estamos hablando solamente de la parte delantera del pie? Porque a veces he escuchado en varias oportunidades que sienten que tuvieran un huevito en el talón también o como una piedra en el talón del pie. ¿Puede ser una metatarsalgia también o no? Ahora vamos a Hoy aclarar. estamos hablando del espolón o me adelanté mucho. Vamos a establecer acá una regla. Cuando estamos hablando de metatarsalgia, estamos hablando de los metatarsos, ¿ya? Es un error bastante común,
¿cierto? De los doctores que ponen metatarsalgia y ponen cualquier lado del pie. ¿Ya? Atenta hasta el conocimiento que ellos mismos estudiaron. ¿Ya? Si se dan cuenta, por eso les dije al principio, decir metatarsalgia es decir dolor de cabeza, decir lumbalgia. ¿Ya? La lumbalgia lo único que está diciendo te duele la espalda lumbar. El dolor de cabeza te duele la cabeza. O también se cefalea, dolor de cabeza. ¿Ya? Metatarsalgia tiene que ver específicamente con los metatarsos o la inflamación de esta zona. ¿Ya? Ahora, Ya, eh, en el caso del talón, lo correcto es decir talalgias. ¿Ya? Ahí estaría mucho más correcto decirlo en el caso del talón. ah, ya, perfecto. Ya, ya, Entonces, la mayoría de las veces, la mayoría de los pacientes va a referirse a las metatarsalgias como un dolor en el cual lo traducen como si tuvieran una piedra en el zapato. ¿Ya? Y esta sintomatología clásica va a obedecer, ¿cierto?, a la ruptura de la placa plantar. Clásico, ¿ya? La mayoría de las veces pueden estar relacionadas con la ruptura de la placa plantar. ¿Ya? La mayoría de las veces. Perdón. Otra forma de metatarsalgia, que ya no vendría siendo una metatarsalgia cuando ya pasamos a ser un poquito más investigativo y empezamos a preguntar así como, ya le decimos al paciente, ya, ¿le duele la zona de los metatarsos? ¿Ya? Y el paciente dice, sí, me duele entre el tercer y cuarto dedo. Ya, lo anotamos. De repente siento como que me corre agüita caliente. Anotamos sintomatología neurológica. De repente siento adormecimiento en toda la zona del pie. Seguimos anotando. Más sintomatología neurológica. De repente siento como el choque eléctrico en el pie. Más sintomatología neurológica. Eso, más dolor en la zona metatarsal, es muy probable que nos estemos enfrentando a un neuroma de Morton. Ahora, si nosotros pasamos de la entrevista, ¿cierto? Vemos la inspección. Inspeccionar así en un neuroma de Morton es difícil encontrar algo. Pero si presionamos, ¿cierto? De forma leve, ponemos nuestro dedo acá, o hice un dedo bastante grande en realidad. Ponemos nuestro dedo acá y presionamos y reproducimos alguno de los síntomas, estamos ya casi en un caso completamente confirmado de un neuroma de Morton. ¿Ya? ¿Qué es un neuroma de Morton? Vamos a limpiar acá. Este desastre que dejé. Es una lesión al nervio que se encuentra entre los dedos de los pies, la cual va a causar engrosamiento de este nervio o de esta y va a producir un real saco, un real acúmulo de neuronas que va a afectarse siempre en el tercer y cuarto espacio metatarsal. ¿Ya? Causas. Se desconoce la causa. ¿Ya? Se desconoce la causa. Hasta el día de hoy se desconoce. La evidencia actual que sugiere que usar zapatos apretados y tacones altos pueden generar este engrosamiento del nervio, ¿ya? Un posicionamiento anormal de los dedos a causa de una ruptura de una placa plantar también podría ser. Tener pie plano, tener pie cabo, ambos podrían producir esto. ¿Por qué? Porque hay un desbalance ahí mecánico del pie, lo cual va a producir que por alguna reacción autoinmune, de hecho, este nervio que está acá, que debería verse como este que está acá, empieza a engrosarse y empieza, si se engrosa, ¿cierto? Y por presión, ¿cierto? Va a empezar a comprimir el nervio, va a empezar a producir un montón de sintomatología neurológica, ¿ya? Problemas en la parte delantera del pie, entre ellos juanetes, dedo del martillo, arcos altos, ¿cierto? Todo eso podría provocar el neuroma de Morton, ¿ya? Sintomatología, hormigueo, ¿ya? Calambres, dolores punzantes o urentes como agujas, ¿cierto? En la zona metatarsiana. Algún... Profe, disculpa que lo interrumpa. Problemas tibiales, lesiones tibiales, neurológicas tibiales, ¿pueden generar una atalalgia o una metatarsalgia, o sea, por irradiación neurológica? Sí, Y que no mu- vamos a ver justamente esa lesión. Ah, ya, profe, sorry. Gracias. La vamos a revisar, la vamos a revisar. Que se tiende a confundir, ¿cierto? Con algún neuroma, pero hay una lesión específicamente no tibial, peronea, pero también está metido ahí el tibial, en la cual puede producirnos talalgia, metatarsalgia y hasta fascitis plantar, ¿ya? Así que paciencia, paciencia. Nos queda harto todavía. Em, dolor que se va a incrementar, ¿cierto? Al usar zapatos apretados, ¿cierto?
un dolor que va a ser progresivo, empeora con el tiempo, y generalmente, y por experiencia propia, cuando uno está frente a un neuroma de Morton, presiona entre el espacio metatarsal 3 y 4, presiona y uno reproduce todos estos síntomas. Hormigueo, calambres, descarga eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se diagnostica finalmente? Eh, Se hace una electromiografía que es bastante dolorosa. Se puede tomar radiografía del pie para descartar problemas óseos, si es que no están comprimiendo. Y generalmente también se ve con con una ecografía, se puede hacer. Ya se puede tomar ahí una eco de los espacios y se ve el engrosamiento al tiro del espacio intermetatarsal y del saco de y del saco aumentado de nervios. ¿Ya? Enfermedad de Friberg, no la vamos a ver. Pie reumático, sí lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, el pie reumático es el conjunto de deformidades que aparecen en el pie durante la enfermedad inflamatoria crónica y generalizada del aparato locomotor. ¿Ya? Las patologías que caben destacar son la artritis reumatoide, artritis psoriásica y las espondiloartropatías. Y acá les voy a dejar una tareita, pero no es no es con, ¿cómo se llama? Con evaluación, pero es bueno que ustedes se informen acerca de esto. Que averigüen la diferencia entre la artritis y la artrosis, ¿ya? Averigüen cuáles son las principales diferencias y lo vamos a comentar en la próxima clase, ya el próximo sábado. Que es un problema que afecta a muchas personas y también a más mujeres que hombres. Entonces, en general, los dolores aparecen por la mañana, clásico de cualquier enfermedad reumática, al levantarse de la cama, ¿cierto? Dar los primeros pasos, ¿ya? En la artritis reumatoide, el dolor se va a localizar en el antepié y de manera bilateral, o sea que en los dos pies, ¿ya? En una de las enfermedades generalizadas que en ocasiones afecta todo el pie, no solamente los dedos, las metatarsos, sino que va a afectar tobillo, va a afectar planta de pie, todo. Em, a nivel óseo se va a caracterizar, ¿cierto?, por la aparición de osteoporosis que se agrava con el tratamiento con corticoide y es típica la aparición de fracturas por sobrecarga, ¿ya? Y acá estamos viendo casos, pero muy extremos de artritis reumatoide, ¿cierto? Muy extremos, pero generalmente así se ven, ¿ya? ¿Tienen ustedes que trabajar acá? Mucho que trabajar acá. Ustedes acá van a ser unos componentes activos en buscar, ¿cierto?, una buena calidad de vida para el paciente, ¿ya? Para generarle el mayor confort en los pies del paciente en este caso, ¿ya? Estamos haciendo una vista bien generalizada. Vamos a cambiarnos de diapositiva. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, en cuanto a esa foto anterior que mostró, eh, en el bienestar del paciente, yo como podóloga, aparte de poder dar indicaciones que tenga un buen secado del pie, sobre todo entre cada dedito, ¿cierto? Que se le va a generar humedad, se le puede generar hongo, que es lo más probable. Bueno, aparte de tenerle en buenas condiciones sus uñas, ¿cierto? El tema de alguna queratosis, resequedad. Más allá de eso ya entraría un médico, ¿cierto? Porque aparte del bienestar que le podría brindar yo como podólogo, es hasta cierta parte, porque ya en ese caso ya es bastante extremo y ya no, no veo, a lo mejor me equivoco, pero no veo que yo le pueda ayudar, digamos, en su día a día con una plantilla, porque ya ese pie ya, yo creo que ya supera el tema de la plantilla, ¿verdad? Exacto. Si bien yo les dije, estos casos son bien extremos, y se los comenté, eh, hay que ver qué tan dispuesto está el paciente a querer mejorar y qué tanto médicamente se puede hacer. Ya, esos son dos caras de una moneda que hay que siempre llevarlas con mucho equilibrio y balance. ¿Por qué? Porque el médico puede ser el mejor médico del mundo, el mejor reumatólogo del mundo, pero si el paciente no sigue las indicaciones que tiene que seguir, no va a terapia, ¿cierto? Es muy probable que ese paciente fracase en su tratamiento. Y no estuvimos ahí ante un médico malo, ¿ya? Imagínense, tuvimos un buen reumatólogo, ¿ya?
Eh, Cuando los casos se alinean, ¿cierto? Y tanto paciente como médico hacen su trabajo, es muy probable que se pueda revertir. Un caso extremo como ese, no. ¿Ya? Un caso extremo como el que vimos, no. Bien difícil. ¿Ya? De hecho, hasta la cirugía estaría pospuesta porque si nos dimos cuenta eran pies de pacientes bien añosos. ¿Ya? Eh, Generalmente se procura la mejor calidad de vida para el paciente. Y ahí, lamentablemente, algo que a mí no me gusta mucho es medicar, ¿cierto? Antianalgésicos, eh, tratar de mantener la musculatura lo más relajada posible, porque imagínense las estructuras óseas cómo están de deformadas, me imagino cómo deben estar de alteradas las estructuras musculares. Deben estar en constantes calambres, deben estar con constantes tensiones. Entonces ahí, ¿cierto? El abordaje sería de forma integral. Y ahí me refiero a integral, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, médicos, ortopedistas, podólogos, etcétera. ¿Ya? Y estaba bien lo que usted comentaba. Más ya no se puede hacer en ese caso, como podólogo. Ya, profe. Seguimos. Nos vamos a trasladar, ¿cierto?, a la zona del retropié. ¿Ya? Y acá vamos a ver específicamente tres enfermedades que son bastante comunes. Espolón calcáneo, fascitis plantar, que están muy relacionadas, y enfermedad de Sever. Quizá enfermedad de Sever no la veamos. Entonces, vamos a ver. Antes que empecemos, ¿alguien tiene espolón calcáneo? No. Ya, parece que no. Qué bueno, porque es muy incómodo. Entonces, el espolón calcáneo es un crecimiento del hueso del talón en forma triangular o de lanza. ¿Ya? Se produce cuando la fascia plantar, un tejido elástico que vamos a revisar un ratito más, está sometida a excesiva tracción y sobrecarga, ¿ya? Generando micro roturas en su inserción. Estas micro roturas, ¿cierto? Llaman a una sobrecalcificación de la estructura que está ahí más afectada, lo que va a producir, ¿cierto? Que esa osificación se ponga dura y genere un cachito, un espolón o una lanza que provoca un dolor agudo en el talón, como si fueran pinchazos, ¿ya? Y ahí lo estamos viendo una radiografía. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal en un paciente eh, que tiene su pie sano? Que este cacho de acá no exista, ¿ya? No debería estar. Es el famoso espolón calcáneo. Entonces, ¿por qué se produce? Acá, ¿cierto? En esta apófisis del calcáneo se genera una inserción de muchas cosas. Se generan inserciones de, si se acuerdan, ¿cierto? De algunos flexores, de algunos extensores, de las fascias comunes, de unas fascias... eh, eh, de una fascia plantar, perdón. Eh, Acá pasa de todo en ese sector, ¿ya? Acá, en este sector específicamente pasa de todo. Se insertan muchas cosas. Y no les cuento acá arriba qué otras cosas más se insertan, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa cuando estamos ocupando? Generalmente esto pasa en dos casos principales. Cuando tenemos una condición de sobrepeso, ¿cierto? Eh, Extrema, ¿cierto? Esto llamémoslo obesidad. O cuando estamos ocupando un calzado inadecuado, ¿ya? Si se suman las dos, es peor aún, ¿ya? ¿Qué pasa? La demanda mecánica que está recibiendo este pie es tal, ¿cierto? O es tanta que empieza a romperse todas estas uniones que están acá, todas estas inserciones. Entonces el cuerpo, como es bastante sabio, dice, oye, ¿sabes qué? Estamos recibiendo demasiada demanda mecánica. Si lo seguimos, si esto se sigue rompiendo, se va a cortar y no vamos a funcionar. Entonces, ¿qué empieza a producir? Empieza a producir calcificación de esa zona. Y esa calcificación de esa zona, si bien es cierto, le va a dar una estabilidad estructural bastante firme, ¿qué es lo que va a provocar? Mucho dolor. Porque esto literal es una lanza, una punta de espada. Y acá tenemos que saber que pasan muchos tejidos que están altamente sensibilizados. Entonces duele, ¿ya? Duele bastante. Y molesta bastante y es muy invalidante, ¿ya? Generalmente se tiende a confundir con fascitis plantar porque duele justo en esa zona o justo en esta zona, ¿ya?
Pero esto se confirma mediante radiografía. ¿Ya? Aparece el espolón calcáneo. El síntoma principal del espolón calcáneo es el dolor en la parte interna del talón, ¿ya? Pero los pinchazos también pueden aparecer en cualquier zona de la planta del pie, ¿ya? Puede aparecer en cualquier parte de la planta. No obstante, cabe matizar que la aparición del espolón calcáneo no produce dolor en sí mismo, o sea que ese cachito no es doloroso. Lo que provoca dolor es la irritación de los tejidos que están alrededor, ¿ya? El dolor va a incrementar, sobre todo cuando uno se levanta, ¿cierto? En la mañana y empieza a caminar, o cuando está sentado durante mucho tiempo, o al realizar actividades como caminar y correr, ¿ya? Esos son donde más aparece, ¿cierto? El dolor. Y se va a ver, ¿cierto? Afectada la zona de la zona interna del tobillo, ¿ya? No puede uno ni pisar, ya con eso les digo todo. No puede ni pisar, es bastante incómodo. A mí me pasó, lamentablemente, afortunadamente era una fascitis y no fue un espolón. Entonces, ¿qué es el espolón calcáneo? Es un crecimiento del hueso, ¿cierto? Anómala, de forma triangular o de lanza, y se produce cuando la fascia plantar está sometida a excesiva tracción y sobrecarga, ¿ya? Generando microrotura e inserción. La inserción se solidifica, se calcifica y produce esta garra o esta lanza, ¿cierto? Que es muy, muy, muy dolorosa, ¿ya? Las causas más comunes: tener el pie cao o el pie valgo, la obesidad o sobrepeso, ¿cierto? Practicar deporte en superficies duras, ¿cierto? Los que juegan baby fútbol en las canchas de cemento, ahí ojo con el calzado. Un calzado inadecuado, alguna enfermedad reumática y una laxitud ligamentosa, ¿ya? Fases, el tratamiento generalmente se trata con una terapia antiinflamatoria, ¿cierto? Con fisioterapia. Después se valora y se hace un estudio biomecánico, ya se tratan, generalmente la enfermedad esta se aborda desde el punto mecánico, ya que tanta... Profe, yo sufro esa lesión, como le comentaba en unas clases anteriores, en ambos pies por el tema de la posición. Como le digo, fui bailarina y ahí es como que necesita como hacerse un taquito como para apoyar el pie. Exacto. Y efectivamente, pues te funciona en ocasiones, depende de la carga que le des, ahora que trabajo en pabellón, la nervatura. Y duele, es horrendo el dolor, de verdad, porque además que no puedes caminar, tenés que andar como en punta de pie, Sí. y así todo igual duele mucho. A mí un doctor me recomendó, que es mi traumatólogo regalón, el doctor Celaya, especialista en pie y tobillo, y él me recomendó a mí congelar botellas de estas aguas minerales de medio, y cuando estuviera en la casa todo el rato, estar así como girándola en el pie, tratando de colocarla en el talón y todo. Y de verdad que yo hasta me he hecho infiltraciones con Dacam rapilento, y lo que más me ha salvado ha sido la botella congelada, porque de verdad que sirve mucho. Y es como una buena recomendación así para los compañeros, si alguna vez tienen pacientes que tienen esta lesión, de verdad la botella congelada es lo mejor. Cuando están viendo tele o cuando están haciendo nada. Exactamente. Tienen que pensar que el espolón calcáneo, lo vamos a dibujar acá, ¿cierto? Tiene ese cachito que está ahí, acá está el calcáneo, ¿cierto? Y vamos a dibujar acá en rojo todas las estructuras que se insertan. Acá vamos a tener una variedad de músculos, una variedad de fascia, una variedad de tendones, una variedad de otros músculos. Imagínense que esto está presionando de forma constante. ¿Ya? Uno pisa con el talón también, ¿cierto? Una fase normal de la marcha impacta finalmente con el talón. Imagínense si estuvo caminando todo el día, o peor, imagínense si estuvo jugando a la pelota en una superficie dura todo el día. Esto de acá va a llamar inflamación, mucha inflamación. La inflamación también se corresponde mucho con el dolor. La botellita con hielo lo que va a ser controlar la inflamación, ¿cierto? La botellita con hielo va a controlar la inflamación, va a detenerla y también va a detener la acción nerviosa que transmite el dolor. Acuérdense que el hielo, acuérdense que los nervios funcionan bajo una temperatura. Si es que ese nervio está a baja temperatura, su conducción nerviosa va a ser más lenta, por lo cual el dolor se va a demorar mucho más en aparecer o en viajar hasta el cerebro y que nosotros digamos, oh, me duele, ¿ya? Eso es muy bueno, ¿ya? El hielo siempre funciona bastante para todos los que son casos agudos de lesión, ¿ya? Así que también lo recomiendo bastante.
Entonces cabe destacar que en la mayoría de la literatura considera que el espolón calcáneo es una causa muy frecuente de dolor en el talón y no se considera parte de la anatomía normal del hueso. Ya eso hay que tenerlo bien claro. Ese espolón no es normal, ¿ya? Por ello está asociado en el 80% de los casos, ¿cierto?, a la fascitis plantar. Y vamos a ver qué es esto de fascitis plantar. La fascitis plantar es una afección inflamatoria, ¿ya? Ocurre en la fascia plantar, obviamente, que es una banda de tejido que se extiende a lo largo de la parte inferior del pie, en toda la planta. La fascia plantar va a funcionar como una banda de goma, ¿ya? Forma el arco del pie, ayuda a formar el arco del pie y conecta el talón con los dedos, ya, del pie. Si la banda es corta, es muy probable que tengamos un arco alto, más si la banda es larga, va a tener un arco bajo o plano, ¿ya? Es muy parecido a una almohadilla la fascia plantar, ¿ya? Que es muy parecido a una plantilla, ¿cierto? Bastante gruesa que nos ayuda, ¿cierto? A absorber los impactos que van a soportar nuestro talón, ¿ya? El daño a la fascia plantar puede causar hinchazón y dolor en el talón, ¿ya? Se confunden, espolón calcáneo y fascitis plantar. Se confunden porque están muy, muy, muy relacionadas, ¿ya? Y acá está la fascia, ahí se la estamos pintando. Ahí se la estamos graficando. Entonces, imagínense, acá donde se inserta la fascia plantar, empieza a aparecer este cachito. O este sector de acá empieza a solidificarse. ¿Ya? Va a afectarnos toda esta estructura. Imagínense acá de nuevo, este cachito que empieza a aparecer así. Toda esta estructura, ¿cierto? Se va a ver afectada. ¿Ya? Y puede aparecer el dolor acá, puede aparecer el dolor acá, puede aparecer el dolor acá, puede aparecer el dolor acá. Eso es ¿cómo se llama? Lo raro de esta enfermedad, que es muy, muy, muy selectiva, ¿ya? Pero generalmente usted va a sentir el dolor en este sector, ¿ya? Que es donde más carga mecánica existe, acá. En otros casos va a ser por acá también, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esta fascia? Se llama fascitis porque hay una inflamación de la fascia, ¿ya? Acompañada con dolor, que van a ser sus principales síntomas, ¿ya? El dolor va a empeorar por la mañana cuando se ejerce talón se ejerce presión sobre el talón. Puede ser leve o agudo dependiendo de la hora y el día. Y como bien decía la compañera Alexandra, yo sufrí hace como 3 semanas un cuadro de fascitis plantar bien agudo, en la cual no podía ni siquiera caminar, ni en punta de pie se podía hacer, ¿ya? Así que era bastante, bastante incómodo. Entonces la fascia plantar, a medida que uno va envejeciendo, se vuelve menos parecido a una banda de goma y se va pareciendo más a una cuerda vieja que no se estira bien. Esa almohadilla de grasa en el talón se va a volver más delgada y no puede absorber tanto impacto. Imagínense ahora, si es que a esa almohadilla, ¿cierto? Usted le agrega unos kilitos de más, ¿ya? Un calzado inadecuado, va a ser aún peor, ¿ya? Los impactos adicionales van a dañar la fascia y va a hacer que ésta se hinche, se rompa y se contusione, ¿ya? La mayoría de las personas, ¿cierto? Em, También van a tener dolor en cierto grado cuando realicen actividad física, ¿ya? El impacto repetido en el talón, sin un calzado adecuado, como correr, caminar o pararse, también puede causar fascitis plantar, ¿ya? Y eso fue lo que me pasó a mí. Estaba ocupando un calzado inadecuado para hacer un deporte que estaba practicando y me pasó lo que me tenía que pasar, fascitis plantar, ¿ya? Esto no lo vamos a ver. No hemos terminado aún. Dame un momentito. Ya, esta es la última diapositiva del día, chicos. Les pido paciencia, nos quedan 49 diapos y terminamos el día. Paciencia, paciencia. ¿Qué hora es? 10:25. Hagamos un pequeño break, yo necesito ir al baño. 5 minutos, 2:30 volvemos. ¿Ya? Para aprovechar bien el tiempo. 5 minutos y Ya, volvemos. profe. Perfecto. Entonces, vimos patología, algunas, no todas, del antepié. Nos vimos las más principales de la planta del pie. Y ahora nos vamos a ir a la zona del medio pie y pie en general. Ya vamos a abordar bastante patología acá. Entonces,
Patologías frecuentes que afectan de forma global al pie: pie cabo, pie plano infantil, eso ya lo vimos. El 15 de tobillo también lo vimos. Síndrome del canal tarsiano, ahí vamos a hacer un pequeño una pequeña detención. La osteoartritis es una tarea que se las voy a preguntar la próxima semana. Pie de Charcot, ¿cierto? Verrugas plantares, callo y callosidades, equinismo y por último vamos a ver edema, ¿ya? Entonces, como esto ya lo vimos, ya lo manejamos, pie cabo, pie plano infantil y adulto y el 15 tobillo, lo vamos a saltar. Ya nos vamos a detener acá, nos vamos a detener acá, acá, ¿cierto? Acá un poquito, acá ustedes ya, estas dos son ya que hacer específicamente de usted, ¿ya? Nosotros yo como kinesiólogo, poco y nada hago, ¿ya? Vamos a ver un poquito de equinismo y vamos a ver edema, ¿ya? Entonces 15 de tobillo, lo vamos a saltar, ya, lo vamos a saltar, lo vamos a saltar. Síndrome del canal tarsiano, ya. Recién alguien había preguntado por la lesión o por dolor en el pie en la zona por causa de un músculo tibial o de la tibia, ¿ya? Ese síndrome, por lo que pude reconocer, lo que me había comentado, se llama síndrome del túnel tarsiano, ¿ya? Que es muy parecido en su estructura, ¿cierto? Al neuroma de Morton. Va a consistir, ¿cierto? En dolor que va a afectar en el tobillo, en el pie y en ocasiones los dedos del pie, causado por la compresión o la lesión del nervio que inerva el talón y la planta del pie, que es el nervio tibial posterior, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Muy parecidos, ¿cierto? Al neuroma de Morton. Los síntomas son ardor, dolor, hormigueo, que obviamente va a aparecer cuando uno camina. Y el diagnóstico se basa en la exploración del pie y en estudios de conducción nerviosa, electromiografía, no de superficie sino profunda, ¿ya? Para aliviar el dolor se van a necesitar algunas inyecciones de corticosteroides, ¿cierto? Órtesis y hasta a veces en el caso más avanzado, la cirugía, ¿ya? Habíamos dicho, ¿cierto? Que el nervio tibial posterior, que está acá, se lo voy a dibujar. El nervio tibial posterior, que está, perdón, voy a pintarlo de color verde. Ay, no se nota tanto. Ah, porque este es un plumón. Dame un momentito. Ahí sí. Entonces el nervio tibial posterior, que es el que están viendo acá, ¿cierto? Esta vaina nerviosa que pasa por acá se ve comprimida. ¿Por qué? Por estructuras adyacentes, ¿ya? Estructuras adyacentes como musculatura, otros nervios, ¿cierto? Otras estructuras ligamentosas o musculares como los flexores largos, ¿cierto? Y toda la musculatura extrínseca del pie. ¿Dónde se ve afectado, ¿cierto? Generalmente cuando uno presiona en la zona de compresión del nervio tibial posterior, reproduce todos los síntomas hacia el pie, ¿ya? Todos estos síntomas de hormigueo, sensación de dolor punzante o urente, ¿cierto? Escalofrío, hormigueo, ya se los dije, ¿cierto? Dolor, obviamente el dolor los va a reproducir por todo el pie. Generalmente por el borde interno, ¿cierto? De la planta, ¿cierto? Y puede llegar a veces hasta los dedos del pie. Puede llegar, ¿ya? A diferencia del neuroma de Morton, ¿cierto? El neuroma de Morton, por algunas situaciones que todavía no se estudian a su cabalidad, empieza a acumular, ¿cierto? Empieza a formarse un saco de nervios. Acá no pasa eso. Es solamente un problema de carácter mecánico, ¿ya? El nervio está siendo comprimido, está siendo apretado por estructuras internas, por estructuras adyacentes, lo que nos va a producir, ¿cierto? La liberación de los síntomas en el pie. Ya, acá estamos viendo un martillo de exploración neurológica en donde está presionando, ¿cierto? Esa zona de ahí y nos va a reproducir todo el dolor a nivel de la patología que estamos estudiando, ¿ya? ¿Por qué aparece? Generalmente aparece por uso de mal calzado, estar mucho tiempo de pie. Las personas que trabajan mucho tiempo de pie o caminando generalmente tienden a tener este dolor o esta enfermedad, el síndrome del canal tarsiano o el síndrome del tibial posterior, ¿ya? ¿Puede cursar con debilidad de algunos músculos? Sí, puede cursar con debilidad de algunos músculos también,
¿ya? Entonces hay que tener harto ojo con cuando empezamos con debilidades de los tibiales posteriores, ¿cierto? Tuvimos un E15 por alguna debilidad, muy probable que presentemos a posterior síndrome del canal tarsiano, ¿ya? Osteoartritis, esta la vamos a saltar porque se las quiero exponer y se las quiero preguntar de mejor manera la próxima semana, ¿ya? Acá hay harto material. Ya, vamos a pasar a un tema bastante interesante, ¿ya? Que se llama pie de Charcot. No sé si alguien ha escuchado antes ya este concepto que se llama pie de Charcot. ¿Alguien lo había escuchado antes? Primera vez que lo escuchan. Creo que hubo uno de los grupos que hizo una exposición sobre el pie de Charcot. No fue mi tema de investigación, pero sí deben haber compañeros que saben más del tema. Entonces por lo menos ya tienen una idea de lo que significa este pie, ¿ya? Entonces, es una enfermedad, o más que nada, más que una enfermedad, yo lo podría llamar un síndrome de Charcot, ¿ya? Porque agrupa bastante sintomatología y signos que son clásicos, ¿ya? La articulación y los tejidos blandos de los pies y los tobillos, ya eso va a verse afectado. Se pueden presentar como resultado del daño de los nervios de los pies debido a la diabetes. Y acá hay una enfermedad de base que es muy importante y que tiene que estar siempre en su periodo de anamnesis, ¿cierto? En su periodo de evaluación. Enfermedades crónicas, ¿ya? Causas. El pie de Charcot es un trastorno poco común y que causa discapacidad, mucha discapacidad, ¿ya? Y es un resultado progresivo de daño a los nervios del pie, que es una neuropatía periférica, ¿ya? ¿Qué pasa con el pie de Charcot? Cuando uno tiene diabetes, ¿cierto? Por mucho tiempo empiezan a aparecer ciertas patologías que se pueden llamar neuropatías, ¿ya? Y estas neuropatías pueden ir dirigidas a la periferia, que son brazos sin pies, puede irse dirigida a algunos órganos como por ejemplo corazón, estómago, intestino, ¿cierto? Hígado, y nos van a producir un sinfín de cosas que son bastante perjudiciales. Por eso la diabetes es tan peligrosa, ¿ya? Mantener, ¿cierto?, los niveles de azúcar en sangre elevados por mucho tiempo va a hacer que la conductividad nerviosa, ¿cierto?, de nuestro sistema nervioso se vea alterada, ¿ya? Déjame ver si es que tengo un apoyo acá. Acá está, sí. Entonces, el pie de Charcot es la causa más común de este tipo de daño a los nervios, ¿ya? Es más frecuente en personas con diabetes de tipo 1 y cuando los niveles de azúcar en sangre son altos durante mucho tiempo, ocurre un daño en los nervios como los vasos sanguíneos de los pies. El daño a los nervios hace que sea difícil notar la cantidad de presión en el pie, ¿ya? O si están siendo presionados o no. El resultado de esto va a ser pequeñas y persistentes lesiones en los huesos y los ligamentos que hacen que el pie funcione, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente acá? El paciente no siente, ¿ya? Tanto su vascularización como su nervio está alterado, no siente. Está bien no sentir, ¿ya? O sea, entre comillas vamos a ponerlo, está bien no sentir. Pero al estar dañada su vascularización, también están dañados los medios de nutrición en donde el cual el cuerpo se puede recuperar. Entonces, si tenemos dos vías malas, es muy probable que nosotros estemos fracturándonos y dañándonos el pie de forma constante y aparte no vamos a tener un medio de regeneración, ya no se va a poder sanar ese lugar. Y lo que va a dar como resultado, ¿cierto? Van a ser este tipo de alteraciones, ¿ya? Alteraciones que ya son ya horrorosas, ¿ya? Si yo les empiezo a preguntar, ¿qué se puede ver acá? Acá se pueden ver un montón de cosas, ¿ya? Desde las zonas más superficiales que vendrían siendo piel y uñas, hasta las zonas más internas, ¿cierto? Que vendría siendo caídas estructurales graves, ¿cierto? De la bóveda plantar. Ya, si vemos esta radiografía, vemos que está completamente anormal. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Vemos que está astrágalo verticalizado, ya. Calcáneo, vemos acá una figura bastante rara de un calcáneo, ya puede que esté con un proceso de fractura o un proceso de consolidación anormal. Vemos acá navicular completamente desviado. Vemos acá cuñas, ¿cierto? Sobrepuestas sobre lo metatarsiano. Tiene
para hacerles bien práctico y sean bien coloquial, tiene la escoba acá en el pie. Y el paciente no se da cuenta. ¿Qué está pasando acá? No sé si alguien se da cuenta qué está pasando acá. Miren, ¿qué está pasando en este sector de acá? Arco plantar aumentadísimo. Si nosotros nos dedicáramos a imprimir la huella plantar, sería algo completamente anormal, ¿ya? Eso es lo que produce el pie de Charcot. Una insensibilidad a los diferentes estímulos que recibe el pie, y aparte, para no siendo poco eso, aparte los medios de nutrición de nuestro pie van a estar afectados, lo cual nos va a producir una nada de regeneración, ¿cierto? Y nos va a producir este como círculo vicioso finalmente que se produce, para la redundancia, perdón, en el cual el pie lo único que hace es empeorar, ¿ya? ¿Producido por qué? Por la diabetes. Por eso es importante preguntar sobre enfermedades crónicas. Me llama la atención, me llama poderosamente la atención ver este pie, ¿cierto? Ver este pie y que el otro pie esté descalzo, ¿ya? O sea, esté con calzado, perdón. Si se dan cuenta que hay una suela del pie. Es muy probable que esté ocupando zapatos y probablemente tengan la misma condición en el otro pie. Ya, muy probable. Siempre acuérdense de evaluar ambos pies. Vemos edema, vemos inflamación, vemos algunas formaciones de cicatrización media rara, vemos dedos en garra, vemos ahí, yo desconozco esa coloración unguial, ¿cierto? Pero acá es muy probable que empecemos a desarrollar algunas úlceras por presión, ¿cierto? Un pie diabético como un pie de Charcot es horrible combinación, ¿ya? Complicado, ¿ya? Complicado este tipo de pacientes. ¿Puede que le lleguen? Sí, puede que le lleguen. Es muy probable que le lleguen, ¿ya? Los síntomas tempranos en los pies pueden incluir algún dolor leve e incomodidad, ¿ya? Hay que pensar que la diabetes también es una enfermedad muy silenciosa, ¿ya? Se manifiesta ya cuando estás mal, ¿ya? Cuando ya está cuando la enfermedad está establecida, ya se empieza a manifestar. Entonces, los síntomas tempranos en los pies van a incluir algún dolor leve y la incomodidad, ¿cierto? Un poquito de enrojecimiento, hinchazón y calor en el pie afectado, ¿ya? No siempre es fácil dar un diagnóstico temprano, ¿ya? De este pie, el Charcot puede confundirse con una infección, ¿cierto? Una artritis reumatoide, ¿cierto? Una inflamación de las articulaciones. Lo importante, y acá lo recalco, lo importante es hacer una buena exploración y preguntar por la historia clínica del paciente, ¿ya? Historia de diabetes, ¿cierto? Historia de hipertensión arterial. Le pregunta, ¿usted se está controlando? Uno puede preguntar perfectamente, ¿usted es diagnosticado con diabetes? Sí, pero si lo deja ahí tampoco le sirve de mucho. Lo que le sirve bastante es, ¿se controla? ¿Tiene compensada su diabetes? Eso también es muy importante preguntarlo, ¿ya? Porque puede que tenga diabetes, el caballero lo sepa, pero nunca se controló. Y nos va a encontrar. Profe, Dígame. no sé, desconozco ahí el tema, pero por lo mismo lo pregunto, ¿se podría hacer una recomendación para como un drenaje linfático, como para no sé, la circulación o el retorno sanguíneo, no sé, eliminar líquidos? ¿Serviría en este caso? Yo sé que a nivel óseo no, pero quizás en tema como de circulación, no sé, hacer llegar los nutrientes de Buena, alguna manera. buena pregunta. Y acá vamos a empezar a hacer ya un poquito más, vamos a hilar un poquito más fino, hay que ser más quisquilloso, ¿ya? Porque si bien tenemos acá bastante, no tenemos una retención de líquido bastante, así como muy marcada, está inflamado sí, pero una de las principales así como problemáticas es que no tenemos buen retorno venoso y no tenemos buen aporte nutricional, ¿cierto? Ahora, lo primero que yo haría en este paciente es eh, preguntarle si tenemos algún parámetro inflamatorio. ¿A qué me refiero con esto? Si a nivel sanguíneo, idealmente mandar a este paciente, ¿cierto?, a medicina general y ver si es que acá tenemos algún parámetro inflamatorio con respecto a alguna bacteria, algún virus. En el caso de que se existiera, ¿cierto? Yo estoy con la sospecha, si es que nosotros hacemos un tipo de terapia linfática, si drenamos, ¿cierto? Lo único que vamos a hacer va a ser perjudicial, porque estamos moviendo una infección hacia otros lados del cuerpo,
que va a ser nefasto, ¿ya? Y nos podría meter en problemas hasta legales, ¿ya? Entonces, lo primero acá que hay que descartar es ahí con el grupo, con un abordaje bien integral, así muy integral, eh, exámenes de laboratorio, ¿cierto? Y un examen serológico, ¿ya? Para ver que no tenga ningún proceso inflamatorio ni viral ni bacteriano, ¿ya? Eso es lo primero. Descartando eso, eh, algún tipo de drenaje, quizá, no sé si le aportaría tanto un drenaje manual linfático a este paciente. No sé qué tanto le aportaría. Le bajaría un poco la inflamación. Y por la foto, ¿qué lo hace pensar a usted que hay un proceso ahí infeccioso? ¿Qué es lo que ve? Porque yo no lo logro apreciar, porque bueno, usted tiene mucha más experiencia. ¿Qué es Mira, lo que ve que le hace pensar que puede haber un proceso infeccioso ahí? mira, tenemos siempre. Déjame poner el lapicito acá. Antes de poder movilizar, siempre tienes que pensar que podría estar antes de que no podría estar. Ya eso es así como una regla de oro. Primero vemos una inflamación que puede que esté asociada, ¿cierto?, a todo su desbalance óseo, ya, puede que sí. Pero vemos también unos procesos clásicos, ¿cierto?, de estas como costritas que estamos viendo acá, ¿ya? Ya, ya. Ante la aparición, ¿cierto?, de estos pequeños, de estas pequeñas costritas, ¿cierto?, estas que están acá, ¿cierto? Y esta coloración anormal, casi negra, ¿cierto? Que podría estarse asociada a una probable necrosis vascular del astrágalo por estar fracturado. Es muy probable que sí esté pasando por algún proceso ahí inflamatorio agudo y un poquito más grave, ¿ya? Por eso más que nada yo tomaría esa decisión con este paciente, descartar lo antes posible por la aparición, ¿cierto?, de estos pequeños procesos eh, tópicos que puede que sí obedezcan a un tipo de infección. Y aparte por esa coloración media normal que tenemos acá atrás. ¿Ya? Esa coloración anormal puede que esté obedeciendo, ¿cierto? Se me olvidó, pero tiene nombre, se llama tatuaje avascular, creo que se llama. No estoy seguro, no estoy 100% seguro. No sé, sí se llama así. Pero una coloración negra clásica de una necrosis. ¿Ya? Por eso. Profe, y a ver, dígame usted si estoy muy equivocada, muy lejos de lo que estoy pensando. Si yo, sin la experiencia, veo este pie, yo en el tobillo veo que pensaría que puede haber una lesión, ay, ¿cómo se llama? Un esguince y que hay una inflamación ahí en el tobillo, ¿ya? Y que por el mismo esguince, o sea, eso es lo que fue primero lo que yo pensé, y que debido al esguince y a esa inflamación o al golpe que se sufrió, es que hay esa coloración oscura. ¿Estoy Ya. bien? ¿Estoy mal? ¿Puede ser? La coloración clásica del 15, Nicole, tiende a ser de este color, más moradita y roja. Ah, ya, ya, Usted le ya, pregunta al paciente, ¿cuánto tiempo lleva con esa coloración? Si le dice 3 semanas, hay que preocuparse. ¿Ya? Si le dice, no, un par de días, 3 días, 4 días, ya, está bien. Pero si le dice, no, la tengo hace más de un mes, la tengo hace 3 semanas, ya esa coloración está obedeciendo a un periodo más largo. O sea que no fue un E15 lo que le produjo esa coloración. ¿Ya? Y ya, generalmente en el caso de que hubiera sido una I-15, por ejemplo, esta coloración empieza a bajar. Empieza a bajar acá y se empieza a desvanecer de a poco. En ningún caso se hace más oscura. ya, ya. O sea, no permanece, se moviliza y desaparece. Se desaparece, exacto. Ya, Se absorbe realmente. No es que desaparezca por arte de magia, se absorbe. claro, sí, sí. Pero claro, cuando nos veamos enfrentados a un pie, siempre es mejor prevenir, estar bien enterados del caso, qué es lo que está pasando, qué estudios tenemos del paciente, qué laboratorio tenemos del paciente. Y obviamente ahí no correr, no mandarse un carrilazo nomás y acudir a los profesionales que corresponde. Yo acá, como kinesiólogo, ¿cierto? No me las doy del más sabiendo, sino que yo le voy y le pregunto a un enfermero. Enfermero, dame tu visión general de esto.
voy y le pregunto a un tecnólogo médico de laboratorio, si es que estoy trabajando con un equipo integral, oye, muéstrame en un laboratorio y dime cómo están los parámetros inflamatorios de acá. Y con eso vamos a empezar a formarnos ya el contexto generalizado del paciente. Por eso es importante, ¿cierto? Como recién les comentaba, eh, una buena exploración y preguntar por la historia clínica del paciente. Es clave, 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 clave. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Pie diabético, muy similar, casi de etiologías parecidas, ¿ya? Acuérdense que un pie diabético es la alteración clínica que se produce por mantener niveles de glucosa muy elevados, ¿ya? Se caracteriza por una disminución de la sensibilidad y aparte una disminución, es exactamente lo mismo, pero a diferencia del pie Charcot, el pie diabético aparecen unas cositas que se llaman úlceras, ¿ya? Y se ven como esto, ¿ya? Como podólogo ustedes poco y nada tienen que hacer con respecto a esto, ¿ya? Esto es de uso prácticamente médico y de enfermería, ¿ya? Pero es muy probable que se lo encuentren. Si se lo encuentran, las precauciones que hay que tomar acá son bastante eh, críticas. Ustedes trabajar con guantes, buen lavado de manos, todo el material, si es que eso es reutilizable el material, hacerle un proceso de esterilización bueno posterior, porque esto es eh, es cultivo de muchas cositas, ¿ya? Y acuérdense que una de las condiciones principales es no transmitirle más enfermedad a nuestro paciente, ¿ya? Entonces siempre que vean este tipo de ulceraciones, ¿cierto? Guantes, ¿cierto? Buen lavado de manos, pre y post, ¿cierto? Y obviamente botar y eliminar correctamente todo el instrumental que estamos ocupando, ¿ya? Pasa exactamente por lo mismo que del pie de Charcot. Tenemos una disminución de la sensibilidad y una disminución de la actividad isquémica, lo que nos produce, ¿cierto? Que esta úlcera se demore mucho en sanarse, ¿ya? Pregúntenle a cualquier enfermero qué tan difícil es curar un pie diabético. No solamente por la condición en sí, sino que generalmente los pacientes con pie diabético son bien difíciles, ¿ya? No siguen los tratamientos, no van a curaciones, etcétera, ¿ya? Verrugas plantares, ya nos vamos a pasar, y acá también estamos bordeando ya algunos tópicos de práctica y trabajo con respecto a cómo nosotros nos tenemos que cuidar ante diferentes situaciones, ¿ya? Acuérdense que una verruga plantar es crecimiento en la piel que se forma cuando la piel es infectada por un virus. ¿Qué virus? ¿Se acuerdan? Papiloma. Papiloma, muy ¿El bien. papiloma? PPH, virus del papiloma humano, ¿ya? Las verrugas plantares se van a presentar con mayor frecuencia en niños, adolescentes y ancianos, ¿ya? ¿Alguien se acuerda cómo se pegan las verrugas? ¿Cómo se transmiten? Por contacto. Por contacto. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo las vamos a ver? Es muy fácil confundirlas con algún eloma, ¿ya? De hecho, como regla general, ustedes deberían... Yo desconozco el manual de procedimiento de ustedes, ¿cierto? Pero, ¿qué dice su manual de procedimiento? ¿Que tienen que proceder siempre con guantes? Sí, mantener sanitizado y tener guantes, las precauciones necesarias para no contagiarse eh, de ningún virus o bacteria y también nosotros no contagiarlo al paciente. Claro. Entonces, su manual de El procedimiento... uso de EPP es como primordial en cualquier aspecto clínico, considero yo. Claro, Independiente de qué vamos a hacer, es como las precauciones específicas son como bien importantes. claro. Yo como kine, por ejemplo, como kine, nosotros manipulamos hartas partes del cuerpo con las manos desnudas, ¿ya? Pero siempre que a mí me toca revisar pies, con guantes. Y no es por un tema de asco, sino más que nada para cuidarme a mí de poder contagiarme de alguna cosa y también de no traspasar esos contagios a otros pacientes, ¿ya? Eso es clave. Pero por lo menos yo estoy acostumbrado a manipular mucho a los pacientes así con un lavado de manos clínico, obviamente, y después manipularlo. Pero en el caso de ustedes que están siempre
en contacto con diferentes tipos de hongos, ¿cierto? Diferentes tipos de infecciones, o hasta con heridas, van a tener que tener ahí bien en cuenta el uso de su EPP como corresponde. Entonces acá, verrugas plantares, ¿ya? Producidas por el VPH, virus del papiloma humano, ¿ya? Se pueden presentar de esta forma. Se pueden presentar de otra forma igual. Tenemos dos tipos. Acuérdense que tenemos una verruga solitaria, ¿cierto? Y las verrugas de tipo mosaico. Ya la verruga solitaria también puede presentar algunas verrugas de tipo satélite, ya que se pueden presentar alrededor de esta verruga solitaria. Y las mosaicos van a ser un grupo de diversas verrugas pequeñas que van a crecer muy juntas en una área, ¿ya? Profe, quizás esta pregunta es más de la profe Karen que suya, pero de todas maneras se la hago por si es que sabe. ¿Cómo diferencio el eloma de la verruga plantar? Porque por las fotos son bastante parecidas. ¿Qué te pareció? ¿Ya? Y Sí. acá está la diferenciación, ¿ya? Ya. Ah, y lo otro es que a mis compañeros, esto de las verrugas plantares, hay una simbología que nos entregó la profe en el libro. En ese libro que nos entregaron al principio de las clases, cuando empezamos, aparece todos los símbolos. Y ahí lo pueden ver también. Súper, súper. Ya, ¿cómo diferenciamos, cierto? Una verruga de un eloma. Si bien este no es mi terreno de, ¿cómo se llama? De, de conocimiento, como ya manejo bastante temas de verruga, de BPH, es bastante fácil confundirse a primera vista, ¿ya? Es bastante fácil confundirse a primera vista con respecto a una verruga y un eloma, ¿ya? Si bien El eloma, mi consulta, lo que pasa es que la verruga tiene como descontinuidad de la piel, el eloma no, pues es como cerradito. exacto. Tiene que ver con la topografía de la lesión, ¿ya? Vamos a hablar de dos lesiones que son muy parecidas, ¿ya? El eloma tiene... vamos, espérame. Un momentito. Estoy arreglando acá esto. Ya, ahora sí. La verruga, si se dan cuenta, en la que tenemos acá, tenemos este terreno afectado, ¿cierto? Este de acá también tenemos afectado. Y ahora yo le hago la pregunta. ¿Piensas que esta de acá es una verruga, la del dedo, del segundo dedo? ¿O un eloma? ¿Quién se ríe? Parece loma porque la veo sin núcleo, está Ya, cerrada bien, completamente. bien. Acuérdense que la verruga plantar, ¿cierto? Va a tener un borde limitado, ¿cierto? Y va a tener un núcleo, ¿ya? Va a tener un centro. La diferencia del eloma, ¿cierto? Vamos a verlo ahora. Si se dan cuenta, el eloma, que lo tenemos acá, que esto es esta imagen la puse a propósito, ¿cierto? Si se dan cuenta, el eloma no sabemos dónde empieza ni dónde termina, ¿ya? Podríamos delimitarlo acá, por acá, y ahí como que se nos pierde, ¿ya? La verruga está delimitadísima, y aparte tiene un núcleo. Y aparte, la verruga tienden a salirle algunos puntos negros, ¿ya? Esos puntos negros no son puntos negros en sí, ¿ya? Son gotas de sangre secas, ¿ya? El eloma jamás vamos a tener puntos de sangre o gotas de sangre, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener mucho ojo en confundirse un eloma con una verruga, ¿ya? Porque son muy parecidos. Ah, la verruga es vascularizada, profe. Y están vascularizadas, por eso les salen puntitos negros. Ah, ya, ya. Esa es una gran forma de poder diferenciarlo, ¿ya? Vamos a saltarnos esto. Acá, si bien es cierto, tenemos otro eloma, nos damos cuenta que tenemos una callosidad central, pero la callosidad periférica no está delimitada o no está bien delimitada. No tiene bordes fijos, a diferencia de una verruga, que la verruga tiene un borde fijo donde podemos diferenciar dónde empieza y dónde no empieza, ¿ya?
Esas son las principales características. Esto, hiperkeratosis, no vamos a saltar, no lo vamos a ver. Y vamos a ver ya como última patología, ¿cierto? El día de hoy, ¿qué hora es? Son las 1:03. Vamos a ver el equinismo, ¿ya? Es muy probable que también, y como la pregunta que surgió anteriormente con los casos de pie reumático, yo creo que la respuesta que les di con respecto al abordaje va a ser muy parecida, ¿ya? El equinismo es un padecimiento en el cual el movimiento para doblar el tobillo hacia arriba está limitado, ¿ya? La persona tiene un pie equino el cual carece de flexibilidad para levantar la parte superior, ¿ya? O sea, no se puede hacer bien una flexión. Se puede presentar en uno o en ambos pies, y en la mayoría de los casos de carácter congénito, ya la limitación del movimiento a veces por un pie más que un pie que en otro, ¿ya? Las personas con equinismo van a desarrollar formas de compensar su movimiento limitando el tobillo y a menudo esto lo va a conducir a otros problemas en el pie, ¿ya? Son pacientes de carácter más neurológico, ya son pacientes de carácter ya congénito. Se puede presentar un equinismo por ejemplo, un accidente, una fractura consolidomal, sí, puede ser, pero son los menos, ¿ya? Entonces, vamos, ¿qué podríamos hacer nosotros? Yo lo voy a decir nosotros como podólogo, ¿ya? Voy a tomar la patudez de incluirme. Por ejemplo, en estos pacientes, obviamente generarle una mejor calidad de vida con todo nuestro abordaje terapéutico, ¿ya? Si bien son pacientes que tienen otras afecciones que son más graves y en orden de prioridad médica, obviamente van a estar esas, nosotros sí podríamos aportar en algo con ellos, ¿ya? Con respecto a confección de plantilla, uso correcto de calzado, ¿cierto? Todo lo que le hemos estado enseñando podríamos aplicarlo a pacientes así, ¿ya? Son pacientes que son los que son bastante difíciles de trabajar, en el sentido de que son de temprana edad, ¿cierto? Tienen algún tipo de condición en el cual no siguen instrucciones, ¿cierto? Tienen algún tipo de condición en el cual toda la maquinaria que ustedes ocupan le afecta en su estímulo sensorial. Entonces son pacientes que son bastante difíciles, ¿ya? Em, ¿Qué más aportarle del equinismo? Ya son muchos pacientes adultos, ¿cierto? Con accidentes cerebrovasculares, lo pueden encontrar con pie equino, ¿cierto? Eh, Puede ser, también ser el resultado de una extremidad más corta que la otra, ¿ya? Y con menor frecuencia vamos a encontrar, por ejemplo, procesos quirúrgicos en los cuales se quedaron fragmentos de hueso, ¿cierto? Y produjeron este bloqueo en la flexión del pie, ¿ya? Entonces, ¿qué problemas podríamos tener, ¿cierto? Con el equinismo relacionado al pie? Muchos, ¿ya? Vamos a encontrar fascitis plantar, vamos a encontrar diferentes tipos de calambres, vamos a ver tendinitis, metatarsalgia, pie plano, artritis, llaga y úlceras por presión, ¿cierto? Va a encontrar alux valgoid, dedo en martillo, va a encontrar dolor de tobillo, periostitis, que es una inflamación de la corteza ósea, ¿cierto? Eh, Todo eso, ¿cierto? Vamos a encontrar en los pacientes con equinismo, ¿ya? Y a partir, ¿no es cierto? Que de acá podemos nosotros ayudarlo, desde acá podemos ayudar al paciente desde el punto de vista podológico. También es importante saber que estos pacientes son bien complicados, ¿ya? Son bien complicados. Yo siempre le hago el desafío de ir a algún centro de neurológico. Se me olvidaron los nombres, pero siempre yo trato de ir para allá para ver em, en qué uno puede aportar, ¿cierto? Desde su quehacer profesional, ¿ya? Siempre hay algo que uno puede hacer, siempre, siempre, siempre. Ya, vamos a ver qué nos queda. Edema no lo vamos a ver ahora, ya, porque vamos a dejar de compartir, o sea, de grabar.